En este primer problema me piden que con un tipo de interés del 4% simple anual obtenga cuál es el montante de un capital de 5.500 euros que invierto en 5 años en su apartado. ¿De acuerdo? Me pide también que calcule los intereses. Como siempre, en la ley financiera simple, la fórmula del montante C sub n va a ser igual a C sub 0 por 1 más n por i. Por tanto, lo único que debo hacer es sustituir los datos del problema en esta fórmula y por tanto C sub 0 será igual a 5.500 por 1 más n, 5 años por el tipo de interés anual simple del 4%. Lo único que debo hacer, además de escribir esta fórmula, es comprobar que se cumple la primera regla básica de matemáticas financieras, que me dice que, sea cual sea la fórmula que voy a utilizar, debo comprobar que tanto el tipo de interés como el tiempo estén referidos a la misma unidad temporal. En este caso, trabajamos con un tipo de interés anual del 4% simple y con 5 años. Años está perfecto, por tanto, no debo corregir la fórmula, solamente debo operar para obtener cuál es el montante. Si opero me dará que C sub n, que es el montante, va a ser igual a 6.600 euros. Bien, eso significa, realmente, la ley financiera simple, por repasarlo un poquito, significa que cada año yo voy a tener un interés que va a ser igual a la cuantía del capital, 5.500 euros, por el tipo de interés del 4%. Y esa cantidad va a ser la que cada año se va a sumar al capital inicial. Y el segundo año volverá otra vez a generar los intereses idénticos a estos sobre el capital inicial, porque esa es la, digamos, la definición básica de la ley financiera simple de capitalización, y que cada año los intereses que se generan van a ser sobre el capital inicial, el tipo de interés sobre el capital inicial. Por tanto, el interés va a ser igual, por una parte lo puedo obtener como diferencia entre el montante y el capital inicial, sería 6.600 menos 5.500, lo que daría que el interés va a ser igual a la diferencia 1.100 euros. O por otro lado, a través del concepto de la ley financiera simple de capitalización, el interés va a ser igual al interés que se me genera cada año, que va a ser siempre igual a C sub 0 por el tipo de interés, siempre, aunque se generen intereses, el interés del año siguiente se va a calcular sobre el capital inicial. Es decir, los intereses no se incorporan al capital para generar intereses el siguiente año, ¿de acuerdo? Sino que siempre se calculan intereses sobre el capital inicial por el número de años durante los cuales se generan intereses. Por tanto, en este caso, el interés obtenido de la forma alternativa sería el capital, 5.500 euros, por el tipo de interés del 4%, eso es lo que se genera cada año de intereses, por el número de años, que son 5, y eso me dará también que va a ser igual a 1.100 euros el interés. Se puede obtener tanto de una forma como de otra. El apartado B me pide exactamente lo mismo, solo que debo calcular cuál es el montante, ya no en 5 años, sino en 2 años, en 5 meses y en 15 días. Para este tiempo, expresado en años, meses y días, me pide que obtenga cuál es el montante y los intereses como diferencia. Sea cual sea el tiempo que va a durar la operación, la fórmula del montante va a ser la misma, C sub 0 por 1 más n por i. Por eso en este caso va a ser igual también a 5.500 por 1 más el tiempo por el tipo de interés anual del 4%. Siempre debo cumplir la primera regla básica, la cual, repito, si el tipo de interés está en años, el tiempo también debe estar expresado en años. Por tanto, lo que debo hacer es expresar este tiempo que está en años, meses y días, en años, para cumplir esa primera regla básica y que exista concordancia entre el tipo de interés y el tiempo. Por ello, lo que voy a hacer es calcular cuántos son 2 años, 5 meses y 15 días en años. 2 años, lógicamente, serían 2 años. Para convertir los 5 meses en años, lógicamente, debo dividir los 5 años entre los 12 meses que tiene cada año, perdón, debo dividir los 5 meses entre los 12 meses que tiene cada año, y eso serán años. Que eso va a ser igual operando a 0,41667 años. Por tanto, 5 meses se corresponde con 0,41667 años. Y por último, los 15 días también los debo pasar a años, dividiéndolo entre 360, que son los días que tiene un año comercial. Entonces, esto también será expresado en años y sería en este caso igual a una cantidad que va a ser de 0,041667. Por tanto, para convertir 2 años, 5 meses y 15 días en años, debo sumar 2 años, 0,41667 años y 0,041667, que será igual a 2,458334. Esto va a ser años.
Esto va a ser los 2 años, 5 meses y 15 días expresados en años. Y lo necesito hacer, repito, para que la fórmula del montante pueda expresar la duración temporal de la inversión en años, que sería, por tanto, 2,458. Y ahora sí puedo operar porque tengo el tiempo expresado en años y el tipo de interés también expresado en años, y ahora puedo operar. En este caso, el montante CESUENE será igual, operando a 6.040,83 euros. Este sería el montante para esta operación. Si además debo calcular cuál es el tipo de interés, el interés será igual a la diferencia entre el montante y el capital inicial, será igual, por tanto, a 6.040,83 menos 5.500. Por tanto, ese interés va a ser igual a la diferencia, que va a ser de 540,83 euros. Este sería tanto el montante obtenido para este apartado B como el interés en mayúsculas, el interés como el exceso que voy a recibir de montante sobre el capital inicial, sobre la inversión, expresado también en euros. ¿De acuerdo? El apartado C me dice que cuánto tiempo, cuál es el valor de N para conseguir que invirtiendo 5.500 euros a un tipo de interés simple del 4% pueda obtener un montante de 6.200. Me da igual cuál sea la incógnita. Sea cual sea la incógnita, la fórmula de la ley financiera simple de capitalización va a ser esta, y sé que estamos ante la ley financiera simple porque el enunciado me dice que debo trabajar con un tipo de interés simple. Me pueden decir, aplique la ley financiera simple de capitalización, o me pueden decir simplemente, dado un tipo de interés simple. En ambos casos sé que debo utilizar la fórmula de montante igual a C sub 0 por 1 más N por I. En este caso sé cuánto vale el montante, va a ser 6.200 según los datos del problema. Sé cuál es el capital inicial, que va a ser 5.500, por 1 más N va a ser la incógnita y el tipo de interés del 4%. Lo importante es que sea cual sea la incógnita, solamente haya una en esa ecuación. Por tanto, a partir de ahora puedo despejar cuánto vale N. Y para ello, los 5.500 que están multiplicando pasan dividiendo y me quedaría que 1,12727 va a ser igual que 1 más N por 0,04. El siguiente paso sería este 1 que está sumando, pasaría restando y me quedaría 0,12727 igual a N por 0,04 para por último despejar cuánto vale N, y este 0,04 pasaría dividiendo. Me quedaría, por tanto, que N va a ser igual a 3,1818 años. Y va a ser años porque el tipo de interés está expresado en años y por tanto el tiempo para que esa ecuación sea correcta también debe estar expresado en años. Por eso al despejar N me da que es 3,1818 años. Y ese resultado queda un poquito feo, lo voy a pasar a años, meses y días. Entonces 3,1818 años serían 3 años y me quedarían 0,1818 años que debo pasar a meses. Y lo que hago es multiplicar 0,1818 por 12 meses que tiene un año y me quedaría 2 meses. Me quedaría 2, algo y ese coma algo lo debo multiplicar por 30 días para pasarlo de meses a días y me quedaría por último que serían 6 días. Por tanto, aquí redondeo, 3 años, 2 meses y 6 días, el tiempo que invirtiendo 5.500 euros a un tipo de interés simple del 4%, voy a tardar en obtener un montante de 6.200. El apartado D me dice que sé cuánto vale el tiempo, que son 3 años, y me preguntan cuál será el tipo de interés necesario para conseguir obtener en 3 años un montante de 6.200 euros. Insisto, sea cual sea la incógnita, la fórmula que debo utilizar es la fórmula de la ley financiera simple de capitalización, en la cual en este caso conozco cuál es el montante, 6.200, conozco cuál es el capital inicial, que es la inversión de 5.500, y en este caso la incógnita va a ser el tipo de interés. Igual que antes utilice para despejar la N, ahora voy a repetir para despejar el tipo de interés. Primero los 5.500 que están multiplicando pasan dividiendo y me quedaría que 1,12727 va a ser igual a 1 más 3 por I. El 1 pasaría restando, me quedaría que 0,12727 va a ser igual a 3I y por último el tipo de interés va a ser igual a 0,12727 dividido entre 3, que me daría que es igual a 0,042424, un 4,24%. Y ese es el tipo de interés necesario para alcanzar un montante de 6.200 euros invirtiendo 5.500 en 3 años.